Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Santiago Levy, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Santiago, ¿cómo enfrentar esta doble catástrofe? Por un lado el tema de salud y por el otro lado el económico desde tu punto de vista. Mira, recientemente publiqué un ¿Sí? ensayo en la revista Nexo sobre ello. Es un reto inédito, es un reto sobre el cual todos estamos aprendiendo. Dicho eso, el balance parece ser que lo mejor es atender la emergencia sanitaria de la manera más agresiva posible, de forma tal que los aislamientos generalizados permitan acortar las transmisiones del virus y permitan acortar lo más posible el tiempo en donde se suspende la actividad económica. Eso hace que la recesión causada por estas medidas sanitarias sea profunda, pero también potencialmente muy corta. Y desde el punto de vista económico, entonces uno puede prepararse para una recesión profunda, pero corta, con medidas que protejan los ingresos de los trabajadores, que serán los más afectados por esta situación, pero asegurando que no se cause ninguna crisis financiera para poder salir de la recesión lo más rápidamente posible una vez superada la fase de la emergencia económica. Con un poco de suerte, la primera fase dura unos 2 o 3 meses, en donde sí hay una caída fuerte de la actividad económica. Durante esos 2 o 3 meses se protegen los ingresos de los trabajadores, tanto del sector formal como del sector informal, con diferentes mecanismos. Y luego, si se logra preservar el empleo formal y no hay una situación de eh, quiebras de empresas y préstamos malos con los bancos y contaminación financiera, están las condiciones para posteriormente poder revertir y empezar a crecer otra vez. Es difícil porque la experiencia de, por así decirlo, pagar la actividad económica lo más que se pueda, a propósito, Sí, sí. y luego volverla a subir, es una experiencia novedosa a nivel mundial. ¿Cómo enfrentar el tema de lo urgente con lo importante? Lo urgente es sin duda controlar el tema de la crisis de salud. Pero ¿cómo administrar, cómo ir administrando la caída de la economía y cómo preparar la recuperación? La caída de la economía, yo creo, en el segundo trimestre va a ser fuerte. Eh, y lo que es más importante es un conjunto de medidas económicas que protejan a la población trabajadora, tanto del sector formal como informal, durante los próximos 3 meses, que permitan que las medidas sanitarias tengan éxito. Acá hay un vínculo, David, que creo que ha sido insuficientemente notado entre las medidas económicas y el éxito de la estrategia sanitaria. Para que la estrategia sanitaria tenga éxito, lo que tú quieres es que la menor cantidad posible de gente vaya a trabajar, Ujú. solamente los esenciales. En realidad lo que quieres es que la gente no trabaje. Pero si pensamos en nuestro país, en donde más de la mitad de la población trabajadora está en el sector informal, es muy difícil decirle a la población, quédate en tu casa, si esa población no tiene ningún medio de subsistencia alternativo. Entonces las medidas económicas juegan un papel central para poder hacer que el aislamiento sanitario funcione. Se requieren, en mi opinión personal, transferencias de ingreso muy rápidas para los trabajadores informales que les permitan estarse en su casa durante los próximos 2 o hasta 3 meses, en la medida a lo mayor que se pueda, para que superemos la emergencia sanitaria. Entonces, esto es lo inédito de esta crisis. Está vinculado la parte de salud con la parte económica, no podemos desvincular uno del otro, y al revés, mientras más rápido se supere la crisis sanitaria, los agentes económicos perciben que es una recesión corta y por lo tanto la incertidumbre es menor y pueden entonces planear qué pasa con sus empresas, los bancos pueden planear qué pasa con sus créditos. Hay que trabajar en los dos frentes simultáneamente y asegurar que se vinculen las medidas sanitarias con las económicas y viceversa. Y regresando a la última parte de tu pregunta, David, ¿cómo asegurar que se pueda crecer más rápidamente más adelante? Si algo hemos aprendido de crisis pasadas en México, que desafortunadamente hemos tenido varias, Ujú. es que hay que evitar a toda costa las quiebras y los cierres de empresas formales y hay que proteger el empleo formal a toda costa.
Esa es la plataforma con la cual el país va a empezar a crecer una vez que se supere la emergencia sanitaria. Y yo he ofrecido algunas sugerencias de cómo proteger el empleo formal. Seguramente hay otras, se pueden sumar, se pueden combinar, pero el objetivo prioritario es evitar quiebres de empresas y evitar despidos de trabajadores formales. ¿Cómo lo propones tú, Santiago? Las empresas están enfrentando una caída en su demanda interna muy fuerte, muy rápidamente. Entonces, lo que necesitamos darles es liquidez, pero vincular esa liquidez con el mantenimiento del empleo formal. Lo que yo estoy proponiendo es que por los próximos 4 meses se suspendan las aportaciones de las empresas al Infonavit y a las Afores y el gobierno reemplace con recursos públicos las aportaciones que se tendrían que hacer al resto de los seguros del IMSS con dinero del gobierno. No con donación, sustitución completa del financiamiento. Porque no tiene sentido tener esos pasivos en los balances de las empresas que les va a obstaculizar el acceso al crédito. Pero vincular el acceso a esos beneficios a que las empresas no despidan. Sí, o sea, Entonces, que sea como obligatorio. ¿Quieres el beneficio? Conservas el 100% de tu plantilla con sueldo completo. sí, ojalá se permita hacer con sueldo completo. Si la crisis de liquidez de las empresas es muy fuerte y los programas de garantías de crédito que podamos establecer a través de la banca de desarrollo son insuficientes, probablemente lo que se requiere es acuerdos muy flexibles entre empresas y trabajadores para ajustar algún elemento del salario y posponer su pago para darle liquidez a la empresa. Por ejemplo, nos comprometemos todos a mantener el nivel de empleo, el gobierno pone de su parte con estos esfuerzos en materia de la seguridad social y durante los próximos 4 meses, voy a inventar un número y no lo estoy proponiendo, pero es el tipo de cosas que hay que poner sobre la mesa. Los trabajadores ganan el 80% de su sueldo, se apunta que el 20% no se paga ahorita y ese se paga en el 2021. O se hacen acuerdos de flexibilidad de número de horas. Mira, todos, pero vamos a trabajar 6 horas. Lo que se requiere es no romper los vínculos entre las empresas y los trabajadores para que los trabajadores sigan recibiendo ingresos y sorteemos los próximos 4 meses, que van a ser los meses más difíciles. Entonces, yo propongo una combinación de medidas. ¿Se pueden mejorar estas medidas? Sí, Si le decimos a las empresas, si además de participar en esta reducción, eliminación, de hecho, de las contribuciones a la seguridad social, no despides, te vamos a dar acceso preferencial a programas de garantías de crédito con una garantía muy alta del gobierno que le permita al banco comercial, Banamex, Bancomer, quien sea, Scotiabank, quien sea, extender el crédito porque tiene una garantía muy fuerte del gobierno. En otros países de Europa y de la OECD, hoy en día los programas de garantías del gobierno para los bancos comerciales, para asegurar el flujo de crédito a las empresas, para que tengan liquidez y no quiebren, son inéditamente generosos. Y yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos enfrentando una crisis cuya naturaleza nunca hemos enfrentado antes y que por lo tanto las medidas que requerimos tienen que ser muy diferentes de las que hemos planteado antes. Todas ellas, reitero, vinculadas alrededor del objetivo prioritario de mantener el empleo formal. Ahora, ¿vamos en el camino correcto? Creo que el hecho de que ya se señaló que durante el mes de abril, con excepción de las actividades esenciales, se ha tomado la decisión de que se suspendan las actividades económicas y sociales, la educación, también las escuelas, me parece que es una decisión muy importante y muy buena. Hay que acompañar esa decisión con las medidas económicas que permitan que esos aislamientos se lleven a cabo en la práctica. Lo que es muy difícil es que el gobierno le diga a un trabajador informal, quédate en tu casa, pero no dé los medios para que pueda quedarse en su casa por los próximos 3 meses. Porque si no, desafortunadamente, esas personas que viven día a día, a pesar de que entienden lo problemático de la crisis sanitaria, la necesidad económica los va a hacer salir a la calle, que es lo que a ellos no les conviene porque se van a exponer o pueden a su vez, si son portadores sin saberlo,
exponer a alguien más. El problema aquí es que no sabemos quiénes somos portadores y quiénes no son portadores en estos momentos por los periodos de gestación del virus. Y una gente puede ser asintomática y otra no. Entonces, ante esta incertidumbre generalizada y no sabemos las probabilidades de quién está dónde, lo que conviene es que trabaje lo menos posible. Regresando a tu pregunta, en mi opinión personal es prioritario en el plazo más inmediato posible acompañar la medida de suspensión de la actividad social y económica en los términos que se planteó, que me parece correcto, con las medidas económicas que posibiliten que eso se dé de una manera más completa. Y creo que hay que pensar en que no va a ser por un mes, sino probablemente como por 2 meses y medio hasta 3, juzgando por la experiencia de lo que está pasando en Italia, en España y mismo aquí en Estados Unidos. Santiago, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Yo creo que visiones como la tuya, visiones inteligentes, aportan a encontrar la mejor solución. Porque aquí de repente, y supongo que pasa en todos lados, de repente los ánimos se crispan demasiado y hay que verlo desde afuera, ¿no? Pues creo que lo que importa es que todos sumemos ahora y pues te agradezco mucho esta oportunidad que me diste estar en tu programa, David. Siempre un gusto saludarte, Santiago. Lo mismo, un abrazo. Mire, es que tenemos básicamente dos opciones. O sea, tenemos básicamente dos opciones. O nos seguimos enfrentando en el dogma, en los absurdos, ¿podemos seguirle así? Y déjeme llevárselo a términos como si fuera una familia esto. Podemos seguir reclamándole al tío, al primo, al papá, al esposo golpeador, a la mujer tóxica. Podemos seguirle. O hacemos algo sano. O hacemos algo sano. Es claro que el presidente López Obrador no siente necesidad de cambiar. Es claro que los demás, que muchos de los demás, que muchos empresarios, que la gente con la que hablo todos los días, sienten necesidad de cambiar, que muchos trabajadores quieren que esto cambie porque les está pegando en la bolsa, donde duele más que una patada en sálvase a la parte. Pues pongámonos creativos, ¿no? Y el que no sume, que no estorbe tampoco. Vamos a ver.